Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vamos a empezar con Indra, que ha tenido una sesión, de mucha volatilidad. Ha tocado resistencia y soporte. El soporte perforado en intradía y recuperado a lo largo de la sesión. Ha tocado esa resistencia de los 17.36. De ahí se ha venido abajo hacia la zona de los 16.50 y perdiéndola en intradía y después recuperarla durante la sesión. Ha perforado esa bajista que como vemos aquí en intradía, tocando esa resistencia, esa parte de los 17.36, sobre todo por donde pasa esa media exponencial. Entonces, bueno, ha tenido una sesión un poco de locos, de muchísima volatilidad, que deja una situación un poco extraña y peculiar en el valor. Como vemos, bueno, pues ha tocado resistencia, rechazado ese intento de rotura al alza, ha tocado soporte, rechazado también ese intento de rotura a la baja, con lo cual deja un escenario un poco, pues después de todo ese movimiento que ha tenido picos que ha superado el 3%, bueno, pues la deja de nuevo en prácticamente la misma situación que estaba en la sesión de ayer. Los días de resultados a mí no me gustan nada, me parecen sesiones que son pura lotería de Navidad. Al igual que los gap no me gustan porque prácticamente, como vamos a ver, voy a hacer un spoiler en Unicaja, bueno pues... o al igual que pasó con Talgo, o al igual que han pasado con muchas otras que ya lo he comentado, los gap prácticamente se cierran siempre, y con los días de resultados, bueno, pues puede pasar cualquier cosa. Puede pasar siendo malos que suba, siendo buenos que bajen. Para muestra, bueno, pues los del Santander, bueno, a pesar de que los anuncian con bombo y platillo como unos muy buenos resultados, pues bueno, lleva dos sesiones bastante bajista y cayendo con fuerza. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va reaccionando a partir de ahora, porque dejo unos indicadores con bastante peculiaridad. Tenemos un directional move cortando de nuevo la línea 0 al alza. Esto en principio es una señal alcista. Tenemos un easy move también pegado a la línea 0 a punto de cortar al alza. También tenemos un estocástico que sigue en esa parte baja de la sobreventa, pero sin tendencia. Y tenemos un vigía bajista llegando a la parte baja de esas Bollinger Bands que están pegadas a la línea 0. Y tenemos un Concord en zona neutral. Entonces, bueno, pues por parte de los indicadores de tendencia tenemos como un intento de rotura al alza, pero bueno, por el resto de indicadores tenemos señales contrarias. Tenemos, por una parte, tenemos señales alcistas, por otra parte tenemos señales laterales bajistas. Entonces, bueno, y eso es lo que expresa el valor. Toque a la resistencia y rechazo, toque al soporte y recuperación de ese soporte. Sesión muy loca, volumen alto, tampoco ha sido una barbaridad, pero bueno, alto respecto a sesiones previas. Así que bueno, de momento escenario no cambia en absoluto, ya que prácticamente ha cerrado como en el mismo nivel que cerró en la sesión de ayer. Así que bueno, vamos a ver cómo evoluciona en las próximas sesiones. Ya comenté que esta semana iba a ser una semana que para mí iba a ser importante. Por ahora no ha hecho nada que cambie la situación que tenía la semana pasada, así que veremos a ver cómo resuelve esta situación en la que la bajista presiona cada vez más al valor hacia ese soporte de los 16.50, 16.20 y cómo por arriba ha intentado de nuevo superar esa zona del 17, 17, 17, 36 y no ha sido capaz. Bueno, y Gestamp, que hoy, bueno, pues ha tenido una sesión también de ir y volver de nuevo. Sigue enfrascada en esos ataques a esa zona del
276, 278 que no puede romper, sigue intentando formar ese hombro derecho de esta figura de hombro, cabeza, hombro. El volumen, como vemos en esta parte de la formación, es muy alto en comparación de sesiones previas. Esta sí que tiene un volumen muy alto. Hoy ha tenido un volumen muy alto también en comparación con las sesiones previas, que ya era un volumen alto. Así que bueno, pues vamos a ver en qué desencadena este hombro, esta última parte de esta figura, ya que está haciendo un volumen, como vemos aquí, un volumen muy alto en esta formación. Veremos a ver, porque se acercan los resultados, si no recuerdo mal, era el día 5. Ya he comentado hace un rato que a mí los resultados no me gustan nada, los días de resultados son una tómbola, así que veremos a ver si define la tendencia antes de resultados, y si no la define antes de resultados, ¿qué ocurre el día de resultados? Aunque si bien es cierto que suelen ser unas sesiones bastante volátiles, bueno, pues la tendencia la crea en días posteriores a esos resultados, ya que el día de resultados, pues bueno, pues ya sabemos que son sesiones muy volátiles. Bueno, por indicadores todo sigue más o menos igual, no ha cambiado prácticamente nada en el escenario, excepto que bueno, pues el vigía corta de nuevo a la baja, está en una zona muy estrecha en la que corta a la baja la zona 0 y la media exponencial con mucha rapidez. Por parte del estocástico, bueno, pues está bajista, el Easy Move y el Directional Move, los dos por encima de la línea 0, así que bueno, vamos a ver cómo va evolucionando el valor. El dato curioso de hoy es el volumen, que de nuevo vuelve a ser un volumen muy alto. Esta formación, esta última parte de esta figura está teniendo unos volúmenes muy altos que bueno, o podría ser una acumulación grande de cara a esta rotura, o bueno, pues veremos a ver si no lo que está haciendo es bueno, pues confirmar un techo en torno a esa zona del 286 y el 276, 278, y desde ahí, bueno, pues romper esta figura, deshacer esta figura, ya que la pérdida del 261 prácticamente desharía esta figura. Y bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando e iremos actualizando la información del valor. Bueno, y FCC que rompe la primera resistencia al alza, esos 12.18 la rompe al alza. Como vemos aquí además, bueno, pues con un volumen pues bastante significativo respecto a sesiones previas que tenían unos volúmenes bastante más bajos. Por indicadores, como vemos, bueno, pues han girado todos al alza. El Directional Move a punto de cortar esa línea 0. El Easy Move girado al alza, si bien es cierto que todavía le queda un poquito antes de cortar esa línea 0. El estocástico cortando al alza. El vigía cortando al alza. Las medias exponenciales, si bien es cierto que aún está lejos de esa línea 0. Y el Concord sí que ha cortado al alza. Así que, bueno, rota la resistencia, indicadores girados al alza, pues buena pinta de cara a ese arranque en busca de esa zona de los 12,70 aproximadamente y 13 euros, que es por donde pasan todas estas medias exponenciales, más ese último máximo que hizo el valor, que bueno, está justo en los entornos de los 13 euros. Bueno, y Tubacex que, bueno, pues hoy ha perforado levemente ese soporte que tiene en la zona de los entornos de los 3.27, 3.25, ha cerrado justo en ese nivel del 3.25. Ojo que el volumen empieza a aumentar, los indicadores girados a la baja, cortando a la baja, el estocástico entrando en sobreventa, si bien es cierto que no hay ninguna señal de giro al alza desde este nivel. Como ya comenté en vídeos pasados, el objetivo sería ir a buscar esa zona de los 306 aproximadamente, por donde pasa esa media exponencial de 200 sesiones y por donde también tiene lo que fue una resistencia y que ahora, bueno, pues sería un soporte. Así que, bueno, vamos a ver si confirma esa rotura, y sobre todo a la hora de confirmar esa rotura tiene que hacerlo con muchísimo volumen, ya que
romper una figura de hombro-cabeza-hombro o hombro-cabeza hombro invertido, uno de los requisitos es que la rotura del neckline tiene que hacerse con mucho volumen. Así que bueno, veremos a ver cómo evoluciona el valor, pero en caso de confirmarse esa rotura, bueno, el objetivo es ir a buscar esa zona de los 306 aproximadamente. Bueno, y SACIR, que bueno, pues Juan Alberto ya me la pidió que la echas un vistazo y que comentara, bueno, pues está intentando superar está intentando romper ese soporte de los 304, 307, si bien es cierto que de momento pues no lo ha perdido en intradía, pero lo recupera. Así que bueno, vamos a ver cómo reacciona, porque en caso de perder este soporte iría a esa zona de los 287, 288 aproximadamente, por donde tendría este soporte que tiene y que es muy importante el valor. El valor, bueno, como ya comenté, ha hecho un pullback a esa zona de las medias exponenciales después de esta rotura con tanta fortaleza que hizo el valor. La tendencia bajista empieza a coger fuerza, como vemos el volumen empieza a acelerar, los indicadores comienzan a cada vez bueno, pues mostrar más debilidad, así que bueno, tenemos todos los indicadores prácticamente bajistas, el directional move bajista, el easy move cortado a la baja y bajista sin ningún síntoma de giro al alza, el estocástico entrando en sobreventa pero sin ningún giro al alza, con lo cual todavía no ha mostrado ningún tipo de señal de posible fin de la tendencia por sobreventa. El vigía también cortado a la baja, el Concord a punto de cortar esa línea cero, si bien es cierto que está contraído en torno a ese nivel de la línea cero. Por ahora, como ya he comentado, se mantiene por encima de ese 307, 305, pero el problema que tiene es el gráfico semanal. Y el gráfico semanal, como vemos aquí, bueno, pues sigue bajista. Además, el estocástico está girado a la baja y con bastante recorrido todavía hasta llegar a esa zona de la sobreventa. Tenemos el vigía que acaba de cortar también a la baja la línea cero y todas las medias exponenciales, y el vigía que también ha cortado a la baja y dirigiéndose a esa línea cero. Es decir, que bueno, el valor parece que empieza una tendencia bajista que mínimo la va a llevar a esa zona de los 2,88 si pierde esa zona de soporte que ya he comentado del 304, 307, y el peligro que tiene ahora mismo el valor es que bueno, pues confirme esta figura de hombro, cabeza, hombro, perdiendo esos 2,88. En caso de perder esos 2,88 con un volumen muy alto y una rotura bien clara, el valor iría a buscar esa zona mínimo del 2,50, por donde aproximadamente pasa ese 2,59, por donde pasa esa media exponencial, y el 2,49 por donde pasa ese último mínimo, que ahora mismo es el soporte más cercano que tendría en caso de perder esos 2,88. Es decir, que al final el valor, en caso de perder ese 2,88, confirmaría esta figura y la proyección estaría más abajo de este nivel, pero bueno, de momento iríamos viendo cómo va evolucionando el valor. De momento no ha perdido ese primer soporte de más corto plazo, 307, 304. En caso de perderlo, 2,88 sería el siguiente nivel a tener en cuenta, y en caso de romper este nivel con la claridad que debe hacerlo para confirmar esta figura, bueno, pues confirmaría esta figura con una proyección bajista, bueno, pues mínimo ir a buscar esa zona del 2,59, 2,49. Bueno, y Unicaja, que hoy, pues otro valor que ha tenido día de resultados, como vemos, pues valor que ha roto con mucha claridad esa resistencia del 1,10, pero ha dejado un gap muy grande. Ha roto tanto la resistencia como la bajista, tocando esa media exponencial de 200 sesiones. Es decir, hoy ha atacado zonas muy importantes con un gap que, bueno, pues como vemos, los gap, ya he comentado mi opinión sobre los mismos, son frenos a los valores, y que bueno, en este caso
pues bueno, el valor ha tocado esa zona de gran resistencia, esa zona de la media exponencial de 200 sesiones más la bajista que trae el valor desde verano. Entonces, bueno, pues todo esto junto con la rotura del 1.10, que era la resistencia a batir, hace unos días de un posible rebote desde esa zona del 1.05 y acercamiento a esa resistencia del 1.10. Los indicadores también mostraban esa posible rotura de la resistencia. Como vemos aquí el directional move cortando la línea 0, el easy move cortando la línea 0, el estocástico pues camino por delante no tiene sobrecompra y cortado al alza, el vigía cortando al alza y el Concord también girado al alza. Es decir, que por ahora, bueno, pues el valor, a pesar de la vela de hoy, que imagino que al final acabará acercándose, incluso cerrando ese gap que dejó, que ahora mismo estaría en los entornos de los 1.09 y los 1.0106, ahí tendría ese gap todavía abierto. Irá a taparlo en sesiones próximas de cara a reanudar esa tendencia una vez rota esa resistencia. Bueno, iremos viendo a ver cómo va evolucionando el valor e iremos actualizando la información del mismo. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify. Y un saludo, buenas noches.